Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me decís el nombre, bueno. Sí. La santería en general, las distintas, como se llamen, como cualquier otra religiones sincréticas y cambios en el cristianismo, están cada vez más mediatizadas por las iglesias surgidas de Estados Unidos. Entonces, la introducción de los evangelistas en toda América y en toda Europa, y aquí en España cada vez más, en general son reaccionarios, no están por la igualdad de la mujer. Entonces, todo eso está cada vez más mediatizado. Por supuesto, la santería de Miami, pues no digamos. Entonces, eso lo van a utilizar, lo mismo que el Papa corrió en su momento a Cuba y tal, ¿no? Para salvar la iglesia, que se la pueden comer entre los evangelistas o los santeros y tal. Bueno, pues todo eso, me gustaría saber cómo se lo plantea la revolución, porque realmente por ahí se puede meter, y se está intentando meter un caballo de Troya muy importante. Y ya digo, la teoría de Bolívar es un personaje que además lo han dejado claro, ¿no? Que el marxismo no, pero la religión. Bueno, A ver, si alguno más queréis poder... Claro, sí, pedís la palabra, pero yo os agradecería desde la mesa que si tenéis que hacer alguna pregunta, que hagáis una pregunta, pero no... perdona, pero para hacer la pregunta tuya te has extendido en exceso. Y entonces, piensa que son las 10 menos cuarto y a poco nos entregamos un poquito ahora, vamos a terminar. O sea que para hacer la pregunta... Yo querría hacer una pregunta. Sí. Vale, dime. Una muy cortita. ¿Cómo se está enfrentando en Cuba el tema? No, la palabra. Dime cómo te llamas. Arturo. Asu. ¿Alguna más? Vanessa. Pero vino para el partido para el partido. Qué madre mía. ¿Alguno más? ¿Esto qué? ¿Esto viene de España? ¿Alguno más? Sí. Daniel. Es una provocación. Creo que he sido inconsciente, pero no veas lo que he tenido que estar hablando por la calle. Pues no, pero me cago en España, ¿sabes qué te digo? Vamos. muy breves. Ya está. Viva adelante, ¿no? Sagrario. Bueno, ya voy a intentar ser muy cortita, pero a veces no va a ser tan fácil, aunque el compañero yo le haya puesto un poquitín de crítica. Mira, yo he entendido, o sea, la religión es un proceso mágico que existe desde que el hombre empieza un poquitín a darse cuenta o que puede descansar en vez de estar todo el día trabajando. Naturalmente eso no hace avanzar a la ciencia ni a casi nada, frena el pensamiento humano, eso está claro. Ahora bien, no podemos plantear unas situaciones culturales de siglos, querer que se resuelvan en 5 años cuando un proceso social cambia de asumir a rechazar. Eso es violento. Yo cuando fui por primera vez a Cuba en el 92 pensé que no iban a estar las iglesias abiertas. Claro, yo venía de rezar con mi madre el rosario todos los días. Mi padre era un comunista y me decía, mira, si te molesta rezar el rosario con tu madre, pues ella te aguanta aquí todos los días. Y yo creo que porque la dediques 10 minutos no pasa nada. Yo no estoy defendiendo las religiones, desde la antropología, tú sabes, eso no se defiende. Ahora bien, a mí me gustaría que nos diésemos cuenta de dónde está la flexibilidad a la hora de hacer una transformación. Por ejemplo, en Nicaragua ahora, cuando han ganado los sandinistas, nos contaba un compañero sandinista que a ellos les han votado el 30 y tantos %. No me acuerdo tanto, pero en Nicaragua, del tiempo que fue la revolución hasta ahora, se había puesto en el 90 y tantos % de la religión. Una religión que tiene un apoyo feroz, no puede vencerla algo que está tierno, que va avanzando poco a poco y con todas las dificultades. Yo creo que un revolucionario y una persona que se sitúa dentro de los campos de la izquierda y que busca esas transformaciones más o menos profundas, de no darnos cuenta de esto. Yo no estoy de acuerdo en que se exija una explicación, naturalmente que la den, pero quiero decir que yo lo entiendo como algo que naturalmente daña y frena, pero que a lo mejor no son las necesidades prioritarias. Luego, el africano, lo que se practica allí africano, a mí me gustaría que lo viera. No tiene nada que ver con lo católico ni nada de eso. Nada más que y no, y decir la pregunta que sí que lo aclaren, lo de la religión, para estar de acuerdo con mi compañero, a mí me parece muy bien. La pregunta es muy cortita. ¿Cómo está enfrentando Cuba la soberanía alimentaria? Más con la problemática que habéis comentado del campesinado que se ha ido reduciendo en pos de la cultura, la ciencia, la tecnología, etcétera,
y con el problema mundial que hay de la crisis alimentaria, que va a ser una problemática que va de alguna manera a revolucionar a los pueblos y a poner en un brete a muchos de sus gobiernos, incluidos los gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, me gustaría saber si se está enfrentando y de qué manera, ¿no? Asun. No, yo es que me Vamos a ver si contestáis. interesaría saber sobre la base de Guantánamo, si hay algún tratado con los Estados Unidos que venza en algún tiempo para que se vayan, o eso ya es para siempre. Quería saber eso. Sí, bueno, cuando habláis de que se va a ayudar para los turistas americanos y tal, a ver, yo es que hace un par de años me enteré del programa de Yo Sí Puedo y yo quise participar, pero me decían desde Cuba, llegué a contactar con gente allí por internet y tal, y me decían que no, que era solo para profesores cubanos. Entonces yo decía, bueno, que tengamos que recibir un curso de readaptación mental o algo así desde Europa, ¿no? Viniendo de Europa. Pero si se va a abrir a la salud mental, ¿por qué no se abre, por ejemplo, a maestros que quieran ser formados desde la educación cubana, tal como se ha hecho, ¿no? Y también si no, vamos, que yo hay veces que trabajo en asociaciones que a veces hemos puesto 2000 carteles por todo Madrid y nada, no sirvió para nada, un concierto estupendo, baratísimo y una figura, tal. Sin embargo, cuando trabajábamos el boca a boca, ¿sabes? Éramos 20 personas, mínimo hay que decírselo cada uno a 20 personas. Y resulta que estaba lleno, ¿sabes? O sea, y eso con internet puede funcionar, porque a veces también a mí me llega un correo de rebote y tal, que me ha parecido una burrada y lo he respondido, pero a todos los que me han venido ahí en los correos, se lo he respondido a todos también. Casi ya a mis 50 años, la vergüenza me puede, comparando con la situación de mi país, con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de nuestra lucha aquí en España, pues la vergüenza me puede. Y entonces me cuesta mucho trabajo hacer críticas a ese proceso, ¿no? Pero lo que sí quería informar, si me permitís, es de una situación también, de un hecho también vergonzoso para nuestro país, y es que se va a realizar aquí en Madrid una reunión de los que aquí ha quedado claro, disidentes cubanos, con la flor innata de la extrema derecha también latinoamericana, Mario Vargas Llosa, etcétera, etcétera, y auspiciada no solo por la ultraderecha de la Esperanza Aguirre, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino también apoyada en cierta medida por esos medios de comunicación progresistas y por ese Partido Socialista Obrero Español que tiene el gobierno de nuestro Estado. Bueno, pues tenéis contestáis y ya terminamos y finalizaremos con la poesía que nos hará nuestra Maribel Alonso. Bueno, pues, tenéis la palabra. Con relación a lo que usted señala de la pena de muerte, yo creo que una importante parte de la población cubana está en contra y no la desea, incluyendo al propio Fidel Castro, que ha señalado que no. Pero usted tiene que entender la situación cubana, donde paga Estados Unidos a los mercenarios por volar un avión, por poner una bomba en un hotel que mata turistas, y a esos a los mercenarios, como no tienen ideales, no hay nada que lo detenga salvo eso. Cuando le cuesta la vida, entonces lo piensa 4 veces antes de cometer el atentado terrorista. De tal manera en que hay un % alto de la población en que considera que mientras dure esa amenaza y dure el bloqueo, es un punto que debe mantenerse como agenda abierta, pero estoy seguro que tan pronto las condiciones cambien y se vive en un medio más civilizado en la región con relación a Estados Unidos y la agresividad, ese punto será solucionado. De eso a mí no me cabe la menor duda, porque estamos seguros que esto
es algo incivilizado y que habrá que darle solución. Lo que es intolerable es que se preocupen solo de Cuba, donde hay 86 países del mundo que aplican la pena de muerte, y en el caso de Estados Unidos se la aplican a los menores, a los enfermos mentales, a los inocentes, a todo el mundo. Y si uno dice a cuánto le han aplicado la pena de muerte en Cuba en los últimos 15 años, a 3 personas. Y si usted saca cuánto se la han aplicado a otros países, es enorme. 200 por año en Estados Unidos. 200 por año. Entonces, solo a la gente le preocupa Cuba. Los demás no importa para nada. Además, si usted saca que en algunos países como Colombia están los paramilitares que matan a todo el que molesta, y en muchos países existen paramilitares que eliminan a todos los que les molesta, y en Cuba no, porque está dentro de las normas. Es decir, que ese será un problema que el propio desarrollo de la sociedad y del país lo resolverá en el momento en que tengamos condiciones para ello. Ahorita decía Toledo Sande una cosa importante, que Cuba tiene que dirigirse en primer lugar para sí, lo que conviene a nuestro país, en primer lugar, y aunque parezca paradójico, en segundo lugar, mirando a Estados Unidos. Eso es importante también, porque cuando desvían un avión donde están los principales terroristas es en Estados Unidos, y el mensaje va dirigido a esa situación. Igual que el día que se atrevan a invadir al país, hay que disparar y hay que matarlos y hay que liquidarlos. Y por eso tampoco firmamos la prohibición de minas que rodeen el territorio en caso de necesidad, porque lo que sí no podemos hacer es desarmarnos y tampoco estamos a favor de armamento, pero es necesario. Eso con relación a la pena de muerte. Con relación a la religión, es un problema muy antiguo y que casi todos los países lo sufren. Incluso en algunos hasta lo quieren obligar a dar en las escuelas primarias. Nosotros nos hemos encontrado ahora en Italia a una compañera que dijo que no quería que sus hijos fueran a las clases de religión, y la llamaron para ver las razones y los problemas, y la llevaron y terminaron diciendo que era mejor que trasladar a los niños de esa escuela porque le iba a crear un conflicto con las autoridades. Así que, y con la religión afrocubana, eso que le dijo el santero o el babalá o lo que sea, Abacuá, es un problema interno bien complicado. Miren, esas religiones fueron ilegales en Cuba siempre, hasta 1970, ilegales, y sobrevivieron al colonialismo español, sobrevivieron al colonialismo norteamericano, sobrevivieron se mantuvieron. Yo recuerdo, fuimos muy amigos de Carneado, que dirigía el Departamento de Religión y el Comité Central, cuando se legalizaron las religiones abacuá y de otras denominaciones de origen africano, que cómo era eso, por qué se legalizaba. Y él dijo que al triunfo de la revolución, primero estaba legalizada la religión católica. ¿Por qué discriminarlas? ¿Por qué? Porque eran bárbaras, decían algunos, porque aplicaban en sus ritos algunos hechos de sangre y demás. Entonces ellos pidieron en el 61, cuando la invasión de Playa Girón, donde tuvieron 5 héroes que combatieron en Playa Girón, y hay de ellos internacionalistas y gente destacada, y hay un médico militar que es miembro de esa asociación Abacuá, que cuando ellos pidieron la legalización, en los compromisos que llegaron es que si para el 70 ellos cumplían una serie de parámetros, se aceptaría. En esos parámetros tenían que haber alcanzado el 6º grado, porque también el problema de la religión es incultura, independientemente de la fe, y tenían que alcanzar el 6º grado.
que no podían aceptar dentro de sus miembros a personas que tuvieran antecedentes penales. Es decir, una serie de requisitos. Y cumplieron. Y la revolución, por supuesto, cumplió. En su inmensa mayoría son fieles y leales a la revolución. En su inmensa mayoría. Y con relación a los religiosos de Miami, la propaganda ha planteado como que todo Miami es un conglomerado anticubano y contrarrevolucionario. Pero no es así. Hay un % elevadísimo que algunos calculan hasta del 80% que se oponen al bloqueo, que se oponen a la agresividad de Estados Unidos, que apoyan los 5 héroes cubanos, aparentemente eran contrarrevolucionarios importantes y no. Es decir, que esa comunidad no puede verse como una comunidad homogénea y enemiga, y la santería, por sus creencias, los babalaos no pueden emigrar. Entonces este es un problema, primero hay que respetar, cada cual que crea en lo que considere. Ese es un derecho de la gente y no debe meterse nadie, debe dar cultura y todo, pero hay que respetar eso. Sencillamente es justo, es humano. Hay que darle cultura y decirle, mira, esta es la verdad. Ahora tú, ¿cómo hacer que mi mamá que tiene 90 años, quitarle sus ideas religiosas? ¿Cómo? No, hay que dejarla que muera, y es revolucionaria y todo, pero eso está dentro de ella por su formación, por lo que corresponde. Así que en esto nosotros vivimos en un barrio, ustedes conocen, los que han estado en nuestra casa, sumamente religiosos. Al fondo está el callejón de Hammer. Cuando Fidel anuncian de la operación, ellos han organizado una actividad que le llamaron un rogatorio para que se salvara y no se muriera. Y todos aquellos religiosos tocando los tambores que nos tenían como enloquecidos, pidiéndole a Changó que le diera una prueba, de que los había escuchado para que Fidel se salvara y no se muriera. Y a las 2 horas de aquella situación, nosotros no creemos, por supuesto, pero a las 2 horas comenzó a llover torrencialmente. Y ellos dijeron, Changó nos escuchó. Ahí, ¿verdad? Dice, y comenzó una fiesta que hubo que llamar a la policía y a los bomberos porque llevaban 3 días de fiesta permanente, festejando. Y Fidel se salvó, y ahora ¿quién les dice a ellos? Que Changó no los escuchó. Entonces esto hay que respetarlos también a ellos, y hay que entenderlo, y hay que dar oportunidad de la cultura a todos los demás. Sí. Yo quiero agregarle, Froilán, porque al Papa se le ha hecho ahora un monumento en Santa Clara. Y hemos sido criticados, o sea, la revolución, que por qué un monumento al Papa en Santa Clara. Y en estos momentos siempre han sido las relaciones, al principio tirantes por la posición que la Iglesia tuvo. Pero la relación de la revolución, del proceso revolucionario hacia las diferentes corrientes religiosas han sido siempre abiertas, y con la Iglesia Católica siempre se han mantenido abiertas. Incluso los archivos mejores, uno de los archivos mejores que tenemos en Cuba son los de las iglesias, y se utilizan, y ellos prestan sus documentos, o sea, para que se copien de ahí, los historiadores las utilizamos. Y bueno, ya ustedes nos critican por eso, pero creo que la fuerza de la revolución es tan grande que ninguna religión podría ser, en este caso, un peligro. Pero sí, yo lo voy a hacer reflexionar para que usted piense después, porque donde el caballo de Troya puede suceder está en el burocratismo, por ejemplo. Si no actuamos como lo estamos haciendo en estos momentos contra el burocratismo que puede suceder dentro de la esfera misma de gobierno, la corrupción dentro de la población, dentro de los funcionarios, si esto
no tiene un control. Ahí está el caballo de Troya. Y las ideas anexionistas, que sí los tenemos, y que puede hacer que alguna persona basándose o escudándose en la religión, pues esté, como usted dice, por debajo, ahí, en las ideas anexionistas. Pero en realidad, bueno, la apertura que tenemos es amplia y nos permite la fuerza de la revolución, que sea así. Hay masones también. Y hay una cosa que yo quiero decir, fíjense, las actuales relaciones entre el Vaticano y La Habana son excelentes y terriblemente son mejores que los de la Unión Europea y la de muchos partidos de izquierda de Europa. Entonces yo creo que más que reflexionar nosotros, debían de reflexionar ustedes por qué la Iglesia le ha tomado la delantera. Bertone se llama, ha viajado a Cuba, ha condenado abiertamente el bloqueo de los Estados Unidos, lo ha considerado éticamente inmoral, el Papa lo consideró éticamente, buscando sus intereses o lo que usted quiera. Pero cuidadito con eso. La Iglesia nunca pierde, cuidadito. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Qué persigue? Usted decía un dato hace un momento de que las iglesias evangélicas influyen, puede que quieran utilizar a Cuba también como un caballo de Troya, pero yo creo que los cubanos estamos preparados también para domar al caballo de Troya y no dejarle pasto para que coma. Contra esa posición hay todo un gran debate que le llamamos la batalla de ideas. A la gente hay que decirle lo que es la religión y el peligro de lo que es la religión y lo que ha significado la religión a lo largo de la historia, independientemente de la posición que por sus intereses tenga. No podemos olvidar de que por 500 años en América, o más de 500, la religión ha jugado un papel tan importante que en algunos países, pongo el caso de México, para hacerse una revolución, si no llevan a la Virgen de Guadalupe al frente, no la pueden hacer. Entonces, pero Cuba no tiene ese problema, porque la religión católica en Cuba fue una religión de élite, de la burguesía, no se ocupaba de los campesinos y de la gente. Incluso en los pueblos, y tú te debes acordar de eso, cuando iba una vez al mes el cura a bautizar a los hijos de los campesinos, les cobraba 5 pesos, que en aquella época era un dineral para el bautizo. Y los campesinos iban, bautizaban el hijo y después no le pagaban al cura. Y entonces el cura le bautizaba y se creaba un conflicto local que no había, no todos los pueblos de Cuba tenían iglesia y no todas las iglesias funcionaban. La iglesia era élite en las ciudades, las principales ciudades, para la burguesía, las bodas, los grandes acontecimientos, y el pueblo que se muriera no le importaba. Eso también puede explicar por qué la religión afrocubana ocupa un espacio más importante. Así que ahí no está el peligro. El peligro está, como decía, en nuestra incapacidad de resolver muchos problemas, en tolerar algunas cosas que no están bien, que es sobre lo que se está trabajando y lo que debemos trabajar. Y con la relación de lo que tú preguntabas, ahorita yo quería manifestarlo y se me pasó, pero los alerto con relación a la propaganda que hay en Cuba. En el 2003, cuando la Unión Europea sancionó a Cuba, estimulada por Estados Unidos, y el vocero fue José María Aznar, lo hicieron, es lo que pienso yo, pensando en que era tan importante la Unión Europea que Cuba iba a arrodillarse y a pedir perdón y a echar para atrás cualquier medida. Pero Cuba reaccionó como no esperaba. Más de 1 millón de gente manifestándose frente a la Embajada de Italia y frente a la Embajada de España. Y eso desencajó completamente el plan.
Entonces amenazaron con suspender la ayuda humanitaria. Y Cuba dijo, no la queremos. Se acabó la ayuda que no esperaban ellos. Después empezaron a decir que levantaban las sanciones con condiciones. Cuba dijo, ninguna condición. Y ahora estaban en un gran dilema. Porque si gana Obama, en quien tampoco podemos confiar, para nada. Pero si Obama dice que va a cambiar y cambia, ¿cómo queda entonces la Unión Europea? Si cambia después de Obama, ¿qué pasa? Entonces lo ha llevado a una situación de grave dilema. Y vuelvo a decirles que el interés de Estados Unidos es que España esté lejos, que Italia esté lejos y que Francia esté lejos, aparte de sus compras. Goles, ¿no? Bueno, entonces pienso que ese es el panorama. Y con lo que tú dices, nosotros que hemos seguido la prensa aquí han hecho mucho hincapié de que está cambiando Cuba, como que va para un poco al capitalismo, la liberalización, que hay contradicción entre Fidel y Raúl, que Raúl es el bueno, porque necesita una justificación para levantar las sanciones. Y para justificar, entonces dice que Cuba está cambiando y se está moldeando a lo que ellos decían y que es una oportunidad que Europa no puede perder para influir, que es también, compañera, otro caballo de Troya. La religión, Obama y la Unión Europea son tres, es la troika de los caballos de los tres. Sí, ahora, el último punto, para ya dejarte decir, te queda algo. Con el problema de la tierra. Mira, la producción de alimentos, además de lo caro que están, es un problema de seguridad nacional. El país tiene que vivir con lo que... Ahorita te hablaba de que no había combustible y que se podían perder los productos. El consejero te habló de algunos errores que hemos cometido, pero la tierra no se está privatizando en Cuba. Ojo, nada de privatización, se está arrendando primero a las granjas estatales que tienen capacidad de producir. Segundo, a las cooperativas agropecuarias, el grupo de campesinos que tienen capacidad de producir. Tercero, a los propietarios de tierra que pueden asimilar mayor producción y al que quiera libremente ir a producir. Porque ahora estamos en condiciones de que los productos puedan llegar, no se pierdan, hay que empezar a desarrollar el problema también de procesarlo, de buscar estímulos que obliguen a que la gente vuelva al campo, porque ya te explicó el problema, casi no hay campesinos, no podemos acudir a los inmigrantes, hay que tecnificarla, hay que desarrollarla, hay que hacerla producir con la menor cantidad de personas posible, y en ese marco va el desarrollo de la agricultura. Hay un proyecto que ha sido reconocido mundialmente, que son los organopónicos dentro de la propia ciudad, empezar a producir en pequeñas parcelas la mayor cantidad posible de productos. Y además, porque hay otras cosas que hay que entender. Por ejemplo, a Cuba le resulta más económico comprar la carne de pollo en Canadá que producir el pollo por el pienso, porque en Canadá solo consumen las pechugas, el resto es desperdicio, y entonces venden a Cuba los muslos a precio más barato que el pienso para producir los pollos. De todos modos hay que producir los pollos, hay que producir carne, porque en caso de una guerra o cualquier cosa interrumpe Canadá y no podemos convertirnos en un país dependiente desde el punto de vista alimentario. Hay que producir. Por ahí va más o menos el camino. No, yo creo que todos los puntos que se han dado aquí son de sumo interés. Con la pena de muerte, nada más quería recordar una cosita. Yo creo que ninguna persona sensata y decente
le gusta la pena de muerte, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Es posible, sí, yo soy sensato y decente y me gusta Borja, pero en principio me parece que a una persona sensata y decente no le gusta la pena de muerte. Pero Francia, que blasona la pena de muerte, sí tiene la pena de muerte para caso de guerra y para caso de que algún ciudadano francés se haga aliado de una potencia enemiga contra la que esté Francia amenazada. Y Cuba está amenazada por una potencia enemiga con gente que le hace fuego a la potencia enemiga. O sea que Cuba tiene una situación, no tiene una situación común, normal, estado realmente muy complicado. Yo sí puedo, se está aplicando en España. En Sevilla se está aplicando. Yo sugiero que se pueda tratar con un de Sevilla. Sí, porque yo quería ir a... Perfecto. Pero le doy esto para que tenga una pista ahí. Sé que hay actores andaluces que han ido... Sí, yo sí puedo. Hay actores andaluces que han ido a Cuba para ser instruidos y grabarlo, pero con los acentos y las expresiones andaluzas y tal. Sí. De todos modos, en eso quiero sugerirte una cosa en tu cargo de consejero, porque en Italia también nosotros encontramos varios maestros que quieren viajar a Cuba a conocer el método de Yo Sí Puedo para aplicarlo en su propio... Hay una tasa alta de analfabetismo en... Del mismo modo que un turismo de salud, un turismo médico, un turismo cultural, debe haber un turismo también pedagógico. Puede haber entonces, eso yo creo que sería bueno tomar... Ahora, en cuanto a religión, yo quiero ir un poquito más allá. Yo creo que una cosa es ser ateo. Yo creo que gracias a Dios soy ateo. Una cosa es ser ateo y otra cosa es ser ateocrático. Y nosotros hemos tenido aquí un lenguaje ateocrático. Si nosotros aceptamos que en el partido puede haber religioso y aceptamos que hay que respetar al religioso, no podemos empezar a decir la religión es mala. No. El tema de la religión hay que tratarlo con un cuidado mayor. Y si una institución religiosa trata de hacer una labor política o tira al país, que decir esa institución religiosa o esa jerarquía religiosa, usted no puede decir esa religión, porque esa religión tiene religiosos honrados y revolucionarios en el país, y por tanto tenemos que tener cuidado de ser ateocráticos. Y la izquierda ha heredado un pensamiento ateocrático, pues se compró el materialismo histórico y el materialismo dialéctico y el ateísmo juntos. Eso fue un disparate de la izquierda. Lo que usted no puede instaurar el ateísmo en el poder, porque eso el ateocratismo es como la teocracia. La única diferencia es una A, pero el pensamiento que está detrás de la ateocracia es exactamente muy parecido al pensamiento que está en la teocracia. Esto lo digo porque es una cosa que a mí me cuesta. Usted puede ser del partido, aunque sea religioso. Una vez que yo digo eso, estoy estableciendo una discriminación religiosa. Vamos a ser del partido lo que merezcamos ser del partido. Vamos a ser revolucionarios lo que seamos revolucionarios. Cuando hace poco Julio Rodríguez Puerto, catedrático español, en una jornada para la cultura de la República que se hizo en la UAM, Universidad Autónoma, presentó una información muy rica sobre los que tuvieron que emigrar de España. Y en una arribada de emigrados a México había 3 curas, 3 sacerdotes católicos que tuvieron que irse de España huyendo del franquismo. Por tanto, ser sacerdote católico no es condición suficiente ni para ser franquista ni para ser antifranquista. Hay un pensamiento político que va más allá del pensamiento de que las iglesias, la jerarquía hayan manipulado con otra cosa. Pero a España fue el Papa y no pasó nada. Yo recuerdo cuando se anunciaba la visita del Papa, yo a veces estaba en Cuba, estaba en el exterior y hablaba con visitantes y decía, ¿qué va a pasar en Cuba cuando llegue el Papa? Pero llegue el Papa, nada. Para que llegue la papa, para que sea muy Cuba del Papa. Pero cuando llegue el Papa no pasa nada. A Cuba está tomando la papa, no el Papa. O sea, usted puede tener 10 papas, 10 benedictos, todo aquello, y no va a transformar a Cuba, porque no es un pensamiento dominado por la Iglesia Católica. Usted no puede decir, los protestantes son pro-yanquis. No. Tiene que advertir y estar preparado, porque es posible que una jerarquía protestante esté tratando de ser un caballo de Troya. Pero tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque realmente son muy delicadas. Quería rogar, por favor, que pensemos en de qué manera estos compañeros están presentes aquí, el Partido Comunista y los marxistas españoles, las personas de buena voluntad pueden hacer protestas contra lo que dijo el amigo de Estado aquí, de lo que va a ser el 7 de julio y Caixa Forum. Ese engendro, donde va a estar Vargas Llosa, que es un estúpido político, pero un gran escritor. Un gran estúpido político. Pero desde luego la figura de Vargas Llosa es atractiva. Y entonces va a estar ahí Elena Valenciano. Yo no sé qué hace Elena Valenciano ahí en esta reunión auspiciada por la Comunidad de Madrid.
no vaya a ser cosa que un día se funde el PP-PSOE. Que también es increíble, pero luego, esto entre amigos, no vayan a decir por ahí con diplomático, bueno, habló de la posibilidad que parezca el PP-PSOE, porque es indelicado, es diplomáticamente incorrecto. Pero el otro día decía Rajoy una cosa que me pareció que hay que oírlo. Rajoy, a mí me pasa una cosa curiosa, hay una cosa que no le perdonaba a Aceo y a Zaplana. Es que yo oía a Aceo y a Zaplana y empezaba a parecerme simpático Rajoy. Entonces, Rajoy dijo el otro día una cosa tremenda, dice, qué bueno que el PSOE está haciendo la política migratoria de que el PP. Estoy citando a Rajoy, no puedo intervenir en los asuntos internos de España, pero estoy citando lo que dijo Rajoy. O sea que no sé qué hace Elena Valenciano ahí en esa reunión del día 7, reunión patrocinada por la Comunidad de Madrid, donde va a estar un terrorista como Alberto Montaner, que no fue expulsado de Cuba por poeta, ni por fino, ni por exquisito. Fue expulsado, fue preso en Cuba por terrorista, por poner bomba, ¿no? Y sin embargo ahora, por un gobierno que está contra el terrorismo y por el PP, pero la oposición que está contra el terrorismo, y sin embargo magnifican la presencia de Alberto Montaner. Y algo hay que encontrar, porque esto no es ajeno al plan Bush. El plan Bush sigue siendo el intento de hundir a Cuba. Hay un capítulo secreto, el plan Bush es muy agresivo contra Cuba. Entonces el más mestizo de todo empezó a criticar aquello y a hablar de que eso era superstición, que eso era atraso. ¿Cómo era posible esta orquesta cubana formada por la Revolución Cubana, Instituto Superior de Arte, doctores en música, grandes concertistas? Y entonces se queda y dice, bueno, mi hermana hizo el santo, pero no por superstición, sino por problemas de salud. Gracias. Los platos, los tratados de cine. Sí, lo que preguntó Asunción. Esa base ellos impusieron al final de la guerra que Cuba entregara las 5 bahías más importantes para sus bases militares. Después de negociaciones traumáticas, impusieron la base naval de Guantánamo, sin fecha de término. Lo que quería saber si tenía fecha de No, lo que pasa es que había una ley no escrita, la ley no escrita que decía que eran 29 años, sí. Pero esa ley... Se burlan de eso. Es una forma de humillación permanente y nosotros no tenemos... No sabía si tenía fecha. Bueno, pues ahora terminamos el acto con la... Y después tomamos un aperitivito ahí antes de marcharnos. Espérate un momentico, Marilu. Marisol. Maribel. No, es que nosotros queremos aprovechar para agradecerles a todos ustedes la solidaridad permanente con nosotros. Desde Sagrario y Antonio ir al aeropuerto a recibirnos, la comida que nos dieron en la noche del 13 al 14, la atención esmerada de Juanita, que es algo así como todo un amor, es una santa. Maribel ayer con su coche, Inocencia, Toti, en fin, todos llenos de Paco, Eva, Atocha, Dani, Arturo, todos con Josefina, con gran cariño. Entonces, Asunción, eso queríamos también decirlo porque Ali y yo nos sentimos dentro de la familia de cada uno de ustedes. Es que me fui cubano cuando venía allí ya.